Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Este es un programa de Canal Capital, un programa de su franja de opinión. Transmitimos en directo desde las instalaciones de Canal Capital temas del día, temas de la semana, temas controversiales, temas que tienen que ver con la opinión pública bogotana, pero también con la opinión del país. Hoy vamos a hablar de La Habana, de los acontecimientos de La Habana que han sido bastante importantes, bastante impactantes, bastante movidos en la coyuntura, la visita de las víctimas de la violencia en Colombia, encontrarse con las FARC en este proceso de paz que ya lleva 2 años, que tiene un momento crucial en este encuentro, todo el mundo lo registra así. Este encuentro es fundamental porque es el encuentro de quienes han sufrido la violencia desde el lado civil o incluso desde el lado militar y la gente que ha hecho la guerra en Colombia. El Estado, por supuesto, y los guerrilleros, y también, claro, allí se hizo presente las víctimas de los paramilitares, y hoy vamos a hablar de eso, y vamos a hablar también de la presencia de los militares en La Habana, y para eso tenemos 4 invitados especiales, están muy bien distribuidos, 2 mujeres, 2 hombres, de distintas condiciones, víctimas de la violencia de distintos lados, y un general que participó y fue activo, digamos, en todo este lapso de lucha en Colombia tan dura y tan dolorosa. Y vamos a hablar, entonces tenemos acá de invitada a María Eugenia Cruz. Ella es desplazada por la violencia, ya fue desplazada de Cartagena, ha sufrido distintas agresiones y estuvo en La Habana y nos va a acompañar. Gracias, María Eugenia, por Gracias, León, por invitarme. Nelly González, que es la madre del teniente Alfonso Rodríguez, que era comandante de la policía en Toribío. Toribío, Cauca, es un pueblo especial que ha sufrido hostigamientos en estos 3 años, por lo menos 67 hostigamientos, y murió allí en ese puesto de policía en una acción que no era una acción de combate, que era una acción alevosa cuando iba entrando al puesto de policía después de una visita al campo. No, al parque. Al parque. Una reunión. Una reunión. Entonces, Nelly, pues ya eso hace mucho tiempo, fue en el 2001, fue después desplazada a Bogotá, y Nelly nos está acompañando, también estuvo en La Habana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, muy formal. Y tenemos José Antequera, hijo de José Antequera, le decíamos nosotros, yo lo conocí, le decíamos Pepe Antequera, le decíamos, yo estaba en la izquierda en ese tiempo, él era un poco mayor que yo, casi de la misma edad, pero era pues un líder muy brillante. Yo no era líder político del nivel de él, pero lo conocí, lo respeté, lo admiré mucho, y José murió también en un momento duro de la violencia en Colombia, en 1989, sí, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Ese día también avaliaron al expresidente Samper. Sí, estaban juntos saludándose justo cuando ocurrió el atentado. Bueno, José creció sin su padre, pero ahora también es un líder social, un líder político que sigue como las huellas de su padre. Muchas gracias, José, por estar. Está joven, como ven. Gracias a ti, un placer estar de nuevo con María Eugenia, con Nelly. Bueno, conocerle creo que es una muy buena oportunidad para que conversemos. El general Jairo Delgado, que es un general retirado de la policía, ha trabajado en inteligencia. Ahora nos hemos encontrado en algunos eventos de estos, en muchos eventos, en temas de análisis, de política, es un conocedor de la fuerza pública, y él lo hemos invitado para hablar también de esto que son las víctimas y que son ese encuentro con las víctimas, pero especialmente de la presencia de los militares en La Habana, de los debates que ha suscitado. Antes de empezar con nuestros invitados, hoy va a ser una charla seguramente dolorosa, pero también muy importante para la sociedad bogotana, para los televidentes. Antes de eso vamos a hacer una nota con distintos analistas para que pongamos este encuentro en contexto.
Los diálogos que actualmente se llevan a cabo en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y las FARC, afrontan en estos momentos un crucial y polémico episodio. De la agenda establecida, las partes han anunciado hasta ahora acuerdos parciales sobre la política de desarrollo agrario, drogas ilícitas y participación política, 3 de los 5 temas pactados. Al mismo tiempo que el capítulo de víctimas comenzó a discutirse como punto 4 de la agenda y luego de la visita a Cuba de la primera delegación de víctimas del conflicto para reunirse con los jefes negociadores de las FARC, inicia el trabajo de la primera subcomisión que abordará el último punto sustantivo del cronograma de diálogos, es decir, el fin del conflicto. La visita de la Comisión de Víctimas y el significado que tiene esa visita en términos de la solución de un conflicto que es una acción sin precedentes en la historia de los conflictos en el mundo. Nuestra presencia allí tenía que significar un reconocimiento de los crímenes de Estado, de sus consecuencias y de sus implicaciones, en particular de la consecuencia que han tenido los crímenes de Estado con respecto al origen del conflicto, con respecto a su degradación, pero también a lo que ha significado para los movimientos sociales, para los partidos políticos, para la oposición en Colombia, en la imposibilidad que hemos tenido para que realmente se logre una alternancia del poder, para que realmente se logre una consolidación democrática en el país. En el grupo de 10 personas, el gobierno incluyó a 7 oficiales activos, entre los que se encuentran 2 coroneles del ejército, un coronel de la policía, un mayor de la Fuerza Aérea, una teniente de navío de la Armada y un capitán de fragata, encabezados por el general Javier Flores, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. De la subcomisión técnica también hacen parte 3 funcionarios del gobierno, que son Mónica Cifuentes, gerente jurídica del proceso de paz, César Restrepo Flores, director de estudios estratégicos del Ministerio de Defensa, y Alejandro Reyes Lozano, asesor de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. El significado de la presencia de los militares en La Habana significa que eventualmente nos estamos acercando hacia el inicio de la negociación del eventual cese al fuego bilateral. Significa que el gobierno está dispuesto a sacrificar control territorial y control del monopolio de la violencia con el fin de llegar de manera muy rápida a los eventuales acuerdos. Lo que me parece esencial es que por primera vez en el desarrollo de un proceso de conversaciones, militares activos vayan a conversar con la insurgencia de la FARC sobre un punto que es capital para la terminación de este conflicto y a la cual la mesa de conversaciones se está acercando, que es el de la terminación del conflicto. Esa es otra deuda que existe en Colombia, la imposibilidad de que quienes han estado en el terreno de las confrontaciones puedan directamente dialogar. Es también un muy buen mensaje. La paz, nosotros venimos diciendo, al final lo que va a significar es que lo que antes significó guerra, confrontación, silenciamiento, ahora tiene que significar diálogo, tiene que significar argumentos. Lo veo un poco apresurado porque, es decir, primero hay que buscar desescalar bilateralmente el conflicto y ahí sí ambientar un posible cese al fuego. Antes de eso, cuando desde aquí se habla de operaciones ofensivas y la guerrilla actúa como ha actuado, ir ya a negociar, no sé, lo veo un poco prematuro. La subcomisión viajó el pasado jueves a Cuba, ejerciendo un rol no de negociadores, sino de técnicos, para establecer un cronograma de trabajo junto con los jefes negociadores de las FARC, y regresó el viernes en la tarde para rendir informe al presidente Santos. Que quede absolutamente claro, no estamos negociando un cese al fuego ahora. La fuerza pública sigue actuando en todo el territorio nacional. La subcomisión se limita a preparar posibles mecanismos futuros que solo entrarían en vigor en el momento en que lleguemos a un acuerdo final. Es asombroso que la presencia de las Fuerzas Armadas, que es una garantía, se quiera malinterpretar. Oír los consejos de la fuerza pública dignifica a sus miembros. Estamos en La Controversia, transmitiendo en directo desde Canal Capital y hablando sobre La Habana, sobre las cosas que están ocurriendo allí en las negociaciones de paz. Nunca había habido una presencia tan importante de las víctimas en un proceso de paz. No se había tenido como lugar centrales de las víctimas ni en los procesos con las guerrillas en los años 90, ni en los procesos con los paramilitares a finales del siglo. Es la primera vez que las víctimas adquieren un valor central en una negociación de paz. Es claro, la primera vez que van a una mesa de negociación, no lo estuvieron antes. También es la primera vez que militares activos se sientan con los guerrilleros a discutir
en una condición de asesoría técnica la eventual cese de hostilidades como antesala o como punto ligado a la desmovilización y al desarme, como una cosa que viene como un solo paquete. Primero cese de hostilidades como punto anterior a la desmovilización y el desarme. Yo creo que eso es lo nuevo de este proceso, son dos cosas para las cuales el país no estaba preparado y por eso ha suscitado tanta controversia. Realmente, después de la visita de las víctimas o en medio de la visita de las víctimas se vino un ataque feroz de los contradictores de las negociaciones de La Habana contra esas víctimas. Se llamó por parte de negociadores de paz del gobierno la revictimización de las personas que fueron. Hubo cosas ofensivas, cosas dolorosas en el debate, las hay todavía y esto está muy candente en estos días. Ese es un caso específico, pero también, y lo vamos a hablar en el transcurso de toda esta controversia, hubo también un debate muy duro acerca de la presencia de los militares, que era igualarlos con los guerrilleros, que era humillar a la fuerza pública, que era desmoralizar a la fuerza pública. De eso es lo que vamos a hablar hoy. María Eugenia, ¿usted cómo sintió este viaje a La Habana? ¿Cómo sintió ese encuentro con las FARC? ¿Qué quería usted decirle al mundo, decirle a esta guerrilla y decirle al gobierno en La Habana? ¿Qué oportunidad tuvo de hacer eso? Sentí que era una oportunidad muy importante para las víctimas, como lo dices tú y lo reconocemos, es un momento histórico que nunca en ninguna parte del mundo, en un proceso de negociación con ningún grupo armado, se ha dado la oportunidad de que las víctimas puedan hablar directamente en ese escenario con los victimarios. Era una oportunidad muy grande, más allá de ir a contar nuestro propio testimonio, era también la oportunidad para llevar propuestas, porque de eso se trata, de ir allá también a contar nuestro dolor, a expresar todo lo que la guerra ha causado, sobre todo en el cuerpo de las mujeres. Yo fui a hacer visible la violencia sexual, porque trabajo de manera muy fuerte. Con la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos trabajamos con mujeres víctimas de violencia sexual y fui a hacer visible ese delito, que es un delito invisible. Y también fui que además es de los delitos más dolorosos, que más se ocultan, que menos se comunican, porque dejan una huella muy profunda, porque las mujeres a veces sienten vergüenza de contar esto. Eso es una de las cosas más duras de una guerra. Claro, en el momento en que empecé a hablar de eso, dije, voy a hablar de un tema que es muy doloroso y es un tema invisible y un tema que muy pocas veces se toca. Necesito toda la fuerza de ustedes para poder hablarlo sin que esto me vaya a generar más dolor. Hablo de la violencia sexual. Les dije, tenemos un proceso con mujeres que están haciendo propuestas para la justicia transicional, porque este proceso también va a hablar de la justicia transicional, y las mujeres ya han hecho propuestas para la justicia transicional. Hay una subcomisión de género que ya está acordada dentro de los principios, y es importante que esa subcomisión de género pues también incorpore las propuestas que hemos trabajado. Más allá de ir a llevar el dolor, que también es importante, era también decirles a los negociadores, tenemos propuestas y estamos contribuyendo a este proceso, y es importante que nos escuchen, pero lo que pasa allá en La Habana es una parte del proceso. El proceso más fuerte es el que tenemos que seguir liderando aquí en Colombia. Nelly tiene una condición especial, fue educadora durante toda su vida, fue sindicalista, y esta es una de las cosas insólitas. Una mujer sindicalista, una mujer comprometida con reivindicaciones sociales, una guerrilla que dice que defiende el sindicalismo, que defiende a los trabajadores, que defiende las reivindicaciones sociales. Esa guerrilla es la que termina matando a su hijo, de una mujer comprometida con las luchas sociales. Esa contradicción de la vida, ¿cómo la ha llevado usted? Bueno, para mí este dolor no ha sido fácil. Es un dolor que todavía permanece en mí y existe. Pero le puedo decir que es un dolor sin odio.
Naturalmente que al comienzo yo no podía creer que Nelly, una mujer que trabajó 36 años en el magisterio y trabajó por las reivindicaciones del magisterio y las reivindicaciones de los trabajadores, la guerrilla haya sido no solamente la que asesinó a mi hijo, sino que me desplazó. Entonces para mí fue un dolor grandísimo las contradicciones de la vida, porque jamás pensé que viviendo también en Tunja, trabajando en Tunja, un día 25 de febrero del 2001, me dividiera la vida en dos, destrozara totalmente nuestra vida, no solamente mi vida, sino la vida de mis hijos, de mis dos hijas, la vida de mi esposo y la vida de mi nieto, porque tengo dos hijas y mi hijo era el único hombre que existía en mi casa. Pero le comento que... Era mellizo. Él era mellizo, con una de mis hijas, sí. Entonces, de verdad que fue, yo digo que fue una tragedia muy dura, y que fue muy difícil salir de ese dolor, muy duro, sobre todo uno de mamá, porque es que para uno de mamá se le va la mitad de su vida, o quizás se le va toda su vida, se van sus entrañas. Entonces no es fácil perder uno como mamá, como papá, como hermanos, perder uno un hijo. No es fácil. ¿Usted alcanzó a hablar con alguno de los de las FARC frente a frente de cerca? ¿En Cuba? Sí, en Cuba. No. Simplemente yo comenté todo mi dolor, lo comenté sin ira porque no llevaba odios. Yo sabía que tenía que llegar allí a odios, sin odios, porque uno tiene que ir como preparado. Uno sabe que se va a encontrar con su enemigo, aquella persona que le ha causado tanto dolor, tanto daño, pero naturalmente yo he venido trabajando en una organización para colaborando con la paz. Yo trabajo con la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz desde el 2012 y esta organización que trabaja también con Colombia Sin Heridas es la organización que me ayudó muchísimo a salir de mi dolor, que me ayudó a comprender más la problemática y las inequidades que existen en este país. José es hijo de José Antequera, que fue un líder central de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica pasará a la historia como el genocidio político más grande de este país, ya está en instancias internacionales, es reconocido como un genocidio, es decir, como un asesinato sistemático de militantes de un partido político, por miles, no ni siquiera por cientos, por miles de militantes de un partido político, y uno de sus líderes, José Antequera, hizo reclamo, porque aquí hemos visto el reclamo de un desplazamiento por paramilitares, la muerte de un policía activo, en el caso del hijo de doña Nelly, por parte de las FARC, y tiene digamos, un filo hacia el Estado este reclamo, o es un reclamo general. José ya lidera un movimiento también de hijos de víctimas de esta violencia. Es más que un filo, yo creo. Nosotros hemos comprendido que lo que ocurrió con la Unión Patriótica sigue la misma dinámica de lo que ha ocurrido con mucha gente en Colombia. Y hablamos de crímenes de Estado, de crímenes de sistema, en la medida en que argumentamos la existencia no de crímenes o delitos cometidos por agentes del Estado de manera aislada, como efectivamente han ocurrido así muchos acontecimientos en Colombia, sino de el hecho de que en el país han existido políticas y planes que comprometen la responsabilidad institucional y que han significado la desviación colectiva de lo que mi padre denunciaba como aparatos o como estructuras enteras de las fuerzas militares, y que son lo que justamente han denunciado en múltiples ocasiones los jefes paramilitares, hablando no solo del compromiso de uno u otro general, sino de incluso de la manera como la doctrina de las fuerzas militares terminó también favoreciendo su creación, su reproducción. En ese sentido, por supuesto que mi planteamiento en La Habana ha sido un planteamiento que creo que es categórico. Yo le dije algo a los negociadores, y te lo digo a ti ahora aquí, que me parece una muy buena oportunidad. Yo fui a La Habana como hijo del asesinado número 721 de la Unión Patriótica. A mí no se me puede llevar a un espacio a decirme que sí, que se me reconoce, y luego no reconocer los crímenes de Estado en Colombia. Si en los acuerdos se reconocen los crímenes de Estado, yo fui a La Habana.
pero si no se reconocen los crímenes de Estado y no hay intención de reconocer esos crímenes y el genocidio contra la Unión Patriótica, es como si yo no hubiera existido, como si yo no hubiera estado allí. Mi reclamo ha sido ese, también se lo dije al presidente de la República en el lanzamiento del Consejo Nacional de Paz. Las víctimas de crímenes de Estado no existimos aún, no existimos en el lenguaje, somos un tabú y en ese sentido tampoco existen las consecuencias que se derivan de nuestro reconocimiento, como lo que nosotros estamos pidiendo, que son transformaciones institucionales, no solamente por nuestros derechos como directamente afectados, sino por todo el país para la no repetición. Entre otras, la posibilidad de que las poblaciones que reclaman sus derechos no reciban como punta de lanza a la fuerza antidisturbios, a la violencia, a la represión, como recibieron nuestros padres, como han recibido tantas generaciones, sino la interlocución válida con el Estado. Esas son transformaciones, yo creo que muy profundas, que se ligan con una historia que va de lo personal a una realidad que, bueno, es histórica y que tiene que ver con el origen del conflicto, sin ninguna duda. A ver, general, usted está en una condición aquí no de víctima, como analista, pero también, claro, hace parte de un cuerpo que ha sido muy sacrificado en esta guerra. El cuerpo policial, normalmente en una guerra, no tiene un papel protagónico en muchas guerras, aquí lo tiene, aquí es parte del conflicto. Normalmente el ejército en las guerras es el que lleva la fuerza fundamental. Aquí ha habido un sacrificio muy grande de la policía y una participación también de la policía entre estos actores. Y claro, ¿cómo mira usted? Primero vamos a dejar el tema de la presencia de los militares en La Habana para un posterior, pero ¿cómo mira usted ya desde su condición de general retirado esta presencia de las víctimas en La Habana? ¿Participa de esas críticas que se hicieron a la composición misma del grupo de víctimas? ¿Qué mirada tiene usted de eso? Muchas gracias, León. Señora Nelly, María Eugenia, José, muchas gracias. Yo lo primero que tendría que decir es que realmente Colombia tiene mucho más de 6 millones de víctimas, causadas por acciones que esas víctimas no tienen quien las represente, quien hable por ellas. Son las acciones cotidianas de la violencia. Cuando usted vuela un acueducto y deja sin agua por 2 o 3 días a una población, ellos no van a ir a La Habana, pero se quedaron sin agua. Cuando usted le quita a 500.000 ciudadanos la luz en Buenaventura porque vuela una torre, esos 500.000 ciudadanos no tienen cómo expresar eso en La Habana. Cuando usted riega el petróleo en Putumayo, contamina los ríos para que los niños puedan tomar el agua, esos niños no tienen quien los represente en La Habana. Esas víctimas no están entre los 6 millones. Pero lo que me parece, digamos, un poco, la señora María Eugenia hizo algo tan importante que me llama a mí la atención. Ella dice, yo fui a Cuba a expresar mi dolor. Yo le quiero decir una cosa, señora María Eugenia. En los 1095 días que estuvieron las FARC en el Caguán, 1095 días que estuvieran las FARC, cientos de víctimas, de mujeres, de hombres, de secuestrados, fueron allá a contar su dolor a las FARC. O sea que no es ningún momento histórico como lo están queriendo decirnos a nosotros, a los colombianos. Me parece que la Colombia de La Habana se distancia mucho de la Colombia de Colombia. Y si bien, digamos, hay unos ejercicios de reflexión, me parece que todavía no resuelven en lo absoluto, no muestran la dimensión, digamos, de un problema que se ha querido matizar. En lo que me parece a mí, el Grupo de Memoria Histórica lo dice muy bien. Digamos, no podemos caer en las visiones reductoras de la violencia entre villanos y buenos. Me parece que es una buena apreciación y eso me parece que es lo que hoy está. En La Habana, digamos, lo que se ha querido tratar de establecer quiénes son los más malos y quiénes son los más buenos. En mi opinión, digamos. Veo una posición en la cual, digamos, las otras violencias distintas a las de la FARC llegan a genocidio ya. Llegan a genocidio. O sea, hay un costo jurídico nacional e internacional que las otras violencias o quienes ejercieron las otras violencias la están asumiendo. Las FARC no ha asumido absolutamente ninguno. Ninguno ha asumido. Solamente, y entiendo que lo que dice la señora Nelly y la señora María Eugenia, ellos no hablaron, ellos no fueron a hablar ni con Iván Márquez, ni con Santrich, que con desdén por las víctimas desde Noruega dijo, a ustedes las víctimas, a ustedes les dijo
Quizás. Esa es la parte que aún tiene que aclararse aquí en la Colombia de Colombia y no en la Colombia de La Habana. Pero general, también es cierto que quizás la fuerza que te ha recibido más crítica, más denuncia, más condenas internacionales en Colombia son las FARC, primero. Segundo, las fuerzas que ha recibido más condenas judiciales en Colombia son las FARC. Todos los que están en La Habana tienen hasta 130 condenas. Cuando los paramilitares... Simbólicas. No, simbólicas no, están vencidos en juicio. Los castigan en juicio. Por ahora simbólicas hasta que no estén realmente. Pero ese es un tema. Pero fíjate que los paramilitares, para decir algo, cuando estaban ya en desmovilización y habían ido a la cárcel, solo habían 3 con procesos judiciales de sus grandes jefes. Todos estos tienen procesos judiciales. O sea, en Colombia sí ha habido sobre la FARC una pero los paramilitares, la justicia al Estado lo ha obligado y a los paramilitares a que hoy ya hayan pedido perdón. A que hoy hayan pedido perdón, como dice el Grupo de Memoria Histórica. Recomienda el Grupo de Memoria Histórica que los líderes de los grupos armados ilegales o de las organizaciones armadas tengan que hacer un reconocimiento de las víctimas ante la sociedad, ante su familia, ante el pleno, digamos, de la comunidad. Yo no he visto ninguno. Paramilitares lo han hecho mucho, del Estado muchos lo han hecho, porque decisiones judiciales lo han demandado, lo cual me parece a mí muy bien. Eso es justicia. Y esa es la justicia que la Colombia de Colombia quisiera ver en el señor Iván Márquez, en el señor Santrich, en el señor Timochenko. Nos vamos a una pausa y ya veo que están, ya veo que tienen ganas de hablarse. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en La Controversia, transmitiendo en directo Canal Capital, hoy con el tema de La Habana, los últimos acontecimientos en las negociaciones de paz, temas que han sido tremendamente polémicos en estos días, que se refleja acá esa polémica. Y claro, cuando todos estos últimos hechos, la visita de las víctimas para hablar con las FARC y para hablar con el Estado también de sus dolores, la visita luego de los militares, establecimiento de una comisión que va a hablar de la memoria histórica, de dónde nació este conflicto, cuáles son sus responsabilidades, cómo interpretar esta violencia en Colombia ya tan larga y tan dolorosa. Esos 3 acontecimientos movieron la mesa, pero también movieron acá el Cali, el encuentro de las víctimas de Cali, una persona que vaya, arma un escándalo enorme, después se descubre que esa persona está con María Fernanda Cabal, que no era una acción deliberada, después vienen las redes sociales. Las redes sociales se movieron todos estos días de una manera impresionante en ataques a las víctimas, en ataques a los militares. Yo sentía una vaina porque yo conozco al general Flores, no hay una persona más crítica de La Habana, más crítica de las negociaciones que él, porque lo he visto en privado hablando del tema. Y sin embargo terminó siendo que se iba a arrodillar, un señor que no tiene ninguna posibilidad de humillarse. Vi columnas muy ofensivas contra él. Esto es lo que estamos hablando hoy acá. Y usted quería decirle algo al general Delgado. Sí, yo quería interpelar al general porque si bien es cierto en el Caguán hubo un proceso donde seguramente fueron muchas víctimas, hablar de su dolor, acá es otro momento. Es un momento en que la guerrilla, tanto como la guerrilla como el gobierno, quieren responderle a las víctimas. Y el centro de este proceso son las víctimas. La dignificación de las víctimas está por encima de cualquier cosa que se vaya a acordar allá. Y eso es importante, porque en la medida en que nosotras seamos el centro de ese proceso,
pues la guerrilla tendrá que responder, tendrá que decir la verdad, tendrá que pedir perdón y tendrá que reparar, pero también tendrá que asumir responsabilidades. Yo no creo que allá se esté negociando una impunidad, van a haber sanciones. Estamos en un proceso en que estamos negociando y seguramente van a haber propuestas de cómo será la justicia, porque nosotras también hemos construido algunas propuestas y no quiere decir que estemos renunciando a que se haga justicia. Y en ese sentido el gobierno, el Estado también tendría que asumir la responsabilidad, porque es que aquí no es solamente la guerrilla, estamos hablando de un conflicto donde las víctimas somos todas víctimas. No es que las víctimas de la guerrilla o que las víctimas somos víctimas, y eso es lo que nosotras también, las víctimas, estamos pidiendo y hemos coincidido en eso, que no nos metan en esa dinámica de querer dividirnos. Anteriormente las víctimas de la FARC eran prevenidas para hablar con las víctimas del Estado y las víctimas de los paras, pero fue porque nos metieron en eso, y es porque el país está polarizado, porque hay un sector, afortunadamente no muy grande, y voy a ser de pronto irrespetuosa, y eso seguramente me va a traer, no son muchos los que están en contra de esto, y yo no creo, general, que usted esté en contra de esto. Yo creo que su punto de vista es válido, es una crítica que usted tendrá que hacer, que en algún momento tendrá que reflexionar y entender que esto es una oportunidad diferente, totalmente distinta a lo que pasó en el Caguán. José, usted, claro, ha dicho que, digamos, las víctimas del Estado han sido las menos visibles. El general, al contrario, dice, no, las menos visibles son las de la guerrilla. ¿Cómo es ese debate? No, quisiera darle un poco la vuelta. ¿Saben qué fue muy importante en La Habana? ¿Y por qué fue un encuentro histórico? Porque cuando hablábamos las víctimas, los generales y los policías nos escucharon con mucha atención, y antes de interpelarnos asumieron una actitud mucho más comprensiva de lo que estábamos diciendo. Y yo eso se lo pediría a usted por una razón. Si va a defender a las víctimas, y a cualquier persona que vaya a defender a las víctimas, yo le pido que no nos trate subestimándonos. Cuando hablamos de las 6 millones de víctimas que no tienen representación, yo creo que se está desconociendo que esas 6 millones de víctimas generalmente se manifiestan cuando se trata de reclamar sus derechos. Lo han hecho miles de veces. Los hechos más recientes son el paro en el Pacífico y otros tantos lo que ocurre en La Guajira con la gente que reclama agua. Pero la historia de Colombia ha sido la historia de un pueblo que se moviliza para exigir sus derechos. Y lo que ha ocurrido es que históricamente lo que se le ha mandado a las poblaciones es represión y no soluciones. Lo que se le ha mandado a la población es no escucharlas y en cambio reprimirlas. Y el fondo es, nosotros los consideramos ustedes gente que hay que defender, pero lo que ustedes tengan que decir no nos importa mucho. Nosotros estuvimos en La Habana y es un encuentro histórico por una razón. Y la razón es que lo que nosotros hicimos, creo yo, y creemos todos, coincidimos en eso, contribuye mucho para que en Colombia las 6 millones de víctimas y los 45 millones de colombianos puedan tener una democracia real, que es una deuda histórica que no hemos tenido. Ahora, yo lo que le digo es que si las víctimas de crímenes de Estado son más visibles que las otras, yo sé que en Colombia, en el lenguaje del grupo de memoria histórica, de la ley de víctimas, de los medios de comunicación, se habla de crímenes o delitos cometidos por agentes del Estado. Los crímenes del Estado no existen institucionalmente, no existen en la ley y no existen en los medios de comunicación, tampoco existen en la literatura autorizada. En cambio, de víctimas de la guerrilla se habla en los diferentes escenarios. ¿Eso significa que yo estoy reprochando a las víctimas de la guerrilla por eso? De ninguna manera. Me parece que un gran avance en el país es que se reconozca lo que todos hemos vivido, pero mi reclamo va a la posibilidad de que con el reconocimiento de los crímenes de Estado se hagan cambios que tienen que hacerse, que no son, como le digo, solo para las víctimas de crímenes de Estado, son para la posibilidad de que los jóvenes no tengan que ir a la guerra como única alternativa en Colombia, son para la posibilidad de que dejemos de tener un lenguaje de confrontación. Yo entiendo que usted está en guerra porque el conflicto no se ha acabado o que tenga un referente, digamos, de confrontación con las FARC, pero nosotros no estamos en guerra. Nosotros, en cambio, estamos intentando contribuirle a este país y creo que eso es lo que estamos haciendo de la mejor manera. No, yo pienso, pero... A ver, Yanely tiene una doble condición. Fue desplazada ella antes que incluso muriera su hijo, y fue desplazada por su actividad sindical y por su... Fui desplazada por ser mamá del oficial, porque cuando me hicieron la llamada a las 11 de la noche me preguntaron que si yo era la mamá del oficial y que de profesora y que tenían todas mis... Es decir, sabían dónde vivía, qué hacía y cuáles eran todos mis movimientos. Pero mi desplazamiento fue, me dieron 24 horas para que saliera de Tuna y mi hijo tenía 12 horas para que saliera de comandante de Toribío. Pues a mí sí la Secretaría de Educación
todo el sindicato, naturalmente, del momento, la Junta Directiva, la Gobernación, me prestaron todo el apoyo y la policía me dio seguridad. Yo salí de Tuna, permanecí el 2001 aquí en Bogotá, y al mes exacto, por mi hijo, sí, nadie hizo absolutamente nada cuando yo toqué puertas en la institución de la policía, y nunca aceptaron o pensaron que era que la mamá se estaba quejando del hijo que tenía tan retirado, y nunca hicieron nada por él, y al mes exacto de la amenaza asesinan a mi hijo. O sea que hubo una omisión por parte del Estado, porque si hubieran sacado a mi hijo, pues a mi hijo no me lo asesinan. Pero en medio de todo esto que se ha venido dando, de toda esta violencia, de toda esta confrontación, de la cantidad de víctimas que existen en este país, yo sí puedo decir que este es un proceso, quizás de los procesos más interesantes. Es un proceso de paz que tiene naturalmente demasiados enemigos y contradictores a este proceso de paz, pero es un proceso de paz en donde las víctimas somos la columna vertebral de este proceso. Con la ida a Cuba me di cuenta de la seriedad que hay frente al proceso, el proceso de paz, por parte del gobierno y por parte de la misma guerrilla. Es que ellos mismos nos decían en un receso que hubo, este proceso de paz no tiene reversa. Y eso nos lo dijo el guerrillero Granda al día siguiente que estuvo, cuando le entregaron unos documentos, dijo, este proceso de paz no tiene reversa. Y nosotras como víctimas no solamente también fuimos a hablar de nuestro dolor, hablamos del dolor de los 7 millones y de todo el dolor, no solamente a los 7 millones, sino el dolor que ha sufrido la población colombiana, los 42 o los 45 millones de habitantes que tiene este país, hablamos nosotros como víctimas. Entonces yo sí le quiero decir que de pronto dentro de este proceso no va a haber impunidad. Y para mí, como educadora, yo creo que es uno de los procesos de paz totalmente diferente. Es que cuando las fuerzas militares han estado en una mesa dialogando o hablando, es que ya nos escuchan hablando, ellos sí fueron naturalmente a dialogar porque son dos actores armados que han hecho naturalmente una confrontación en este país, pero nunca en la historia de este país se había visto en un proceso de paz que las víctimas estuviéramos frente a los victimarios y que las fuerzas militares también estuvieran hablando de la paz de este país. Entonces yo sí creo que es muy diferente, y como víctima yo sí confío en este proceso de paz. Yo creo que es un proceso de paz serio desde cuando estuve en La Habana, por lo que uno pudo darse cuenta y lo que pudo observar y lo que escuchó, y unos documentos que nos entregaron, quizás en el saludo que nos dieron por parte del gobierno, por parte de la guerrilla, es una paz esperanzadora para este país, ya para las nuevas generaciones, ¿no? Porque nosotros no queremos que repitan lo que uno vivió, lo que yo viví como mamá, no quiero que mis nietos lo repitan jamás, ni la juventud de este país que no sufra lo que ha dejado esta guerra. El que no es víctima de este conflicto de pronto no entiende, no sabe qué es el dolor de la guerra, no sabe qué es la guerra, pero los que sí sabemos qué es la guerra, cuál ha sido la cantidad de violencia, yo creo que nosotros sí entendemos y tenemos mucha confianza en este proceso de paz. Señora Nelly, yo concluyo o retomo la parte que usted ha dicho. Lo primero que quiero expresar es que obviamente nosotros colombianos tenemos una altísima sensibilidad por las víctimas y mucho más los de la fuerza pública. Nosotros por más de una década, casi por 15 años, vimos a nuestras víctimas amarrados con cadenas en el cuello, 15 años, en galpones tipo nazi, 15 años. Tenemos sensibilidad por las víctimas. ¿Cómo no vamos a tener sensibilidad por ustedes que son las víctimas? Por la UP, por ejemplo, que es un hecho totalmente reprochable, absolutamente reprochable. Pero también tenemos que tener una visión crítica de las cosas, una visión crítica de las cosas. Me parece escuchar a la señora Nelly, vuelvo y retomo, de la gente que fue al Caguán. La gente cuando salía del Caguán de hablar de sus víctimas secuestradas decía lo mismo que ella. Hablé con el comandante, me siento con la esperanza de que me van a volver al secuestrado, me siento contenta, me recibió el comandante, me sentó en una mesita de madera allá, me dio un tinto, me sentí satisfecha. Eso le dijo el comandante
en el Caguán en 1998, 99 y 2001. Entonces, démonos cuenta que a veces nos quieren recrear una ilusión de cosas que ya han pasado. Pero ese proceso señora se Nelly, rompió. Perdón. Ese claro, proceso pero se señora rompió Nelly, solo por culpa de las FARC. Eso sería negar la historia. Pero señora Nelly, y lo que usted dice ya se ha hecho. Militares y policías han tenido que pedir perdón a las víctimas por decisiones nacionales e internacionales. Igualmente ha pasado con los movimientos que se conocen como paramilitares, ya han tenido que pedir perdón. Muéstreme el pedir perdón, acto de perdón ante la comunidad, ante la sociedad y ante de las FARC. Muéstreme el primer ejemplo. Pero es que es un proceso que apenas... Bueno, pero entonces no digamos que es la primera vez, que es histórico, porque no es cierto. A mí tampoco me piden, a mí tampoco me han pedido perdón, pero entiendo que es un proceso. Sí, a nosotros tampoco nadie nos ha nosotros pedido no nos han pedido perdón. Nadie ha pedido perdón tampoco. Nosotros no estamos hablando de perdón. Yo lo que acá. quiero es, perdónenme que me meta ahí, pero es que una cosa que yo vengo defendiendo mucho es, esto no puede ser una batalla, como bien usted incluso lo decía ahora, esto no es una batalla de legitimidades para nosotros. Es decir, la fuerza pública se está peleando su legitimidad y las FARC se está peleando su legitimidad y tienen todo el derecho de hacerlo. Pero para las víctimas lo que está en juego es la legitimidad del país donde tenemos que vivir todos. Lo que está en juego es la legitimidad del Estado donde vamos a vivir todos, con las FARC. Le guste a quien le guste, pero el país no puede no aceptar esa posibilidad en un proceso de paz. Entonces eso supone que nosotros no nos vamos a hacer comparación. Ah, bueno, entonces las FARC hizo un perdón, entonces el otro perdón correlativo. A nosotros, primero, no nos han pedido perdón. Segundo, nosotros aspiramos a que haya pedidos de perdón y disculpas públicas, pero cuando se concrete el proceso de paz, porque los pedidos de perdón son muy difíciles hacerlos en medio de la guerra. Y por eso estamos reclamando que haya cese al fuego y esperamos que haya apoyo para que eso también ocurra. Entonces no podemos decir una cosa sin que apoyemos la otra. O sea, todas esas cosas están ahí para ponérsela. Pero que el asunto fue un momento histórico, se lo digo más. Los medios de comunicación han resaltado el Twitter de María Fernanda Cabal o quién sabe qué otra cosa. Contadas con los dedos de la mano las manifestaciones de repudio que generan un gran debate y que le dan un gran bombo a los medios de comunicación. Yo he recibido cientos de mensajes de apoyo de gente que no nos conoce, de gente que no tiene ni idea y que nos ha dicho que lo que hemos hecho es histórico. Sí. ¿Por qué? Porque para sus vidas, para la esperanza del país y para las nuevas generaciones lo es. Yo creo que eso es suficientemente diciente y hay que escuchar a la gente. Perdón, José, lo que usted dice, porque los medios de comunicación lo resaltaron. En San Vicente de Caguán, los medios de comunicación estaban callados, silenciados, frente a las víctimas. No se acabó solo por la guerrilla de las FARC. Víctimas, no estoy hablando de las víctimas. Por eso la los frustración medios de es algo que nos comunicación deben. no transmitían cuando la madre, como la señora Nelly, iba a hablar con Romaña, allá en la zona de extensión, a decir, devuélvame a mi hijo secuestrado. Eso no lo registraron los medios de comunicación, por eso no es histórico. Y tiene que volver a salir Pero en la luz. eso es histórico también. Pero ahora Sí, tenés que sin ninguna duda. Ahora, vamos a dejar este tema ahí. Y vámonos a ir para esta última partecita del programa con el encuentro. Los militares van a La Habana a discutir un tema crucial que ya es en el final de esta negociación. Van a desmovilización y el desarme, y antes siempre en todos los desmovilizaciones y desarmen tiene que haber un tiempo de cese de hostilidades, y van a acompañar a su gobierno civil en el trámite de este desmovilización y el desarme. Empecemos con la señora Nelly, que es la madre de un policía. Usted ya en condición de madre de un policía que murió, ¿usted qué hubiera dicho suponiendo su hijo está en las fuerzas militares, también tuvo una relación usted con la fuerza pública? Me contó que siendo sindicalista, maestra, su hijo dijo, yo voy a la Escuela General Santander, y es una decisión que ustedes le respetaron. ¿Cómo vio ese ir de la fuerza pública a discutir con los guerrilleros ya el último trámite de la desmovilización y el desarme? Pero a mí me parece muy interesante lo que se está dando, de verdad. Mire, yo he asistido a tantos eventos, es decir, eventos de paz, eventos de víctimas, y siempre he escuchado a gente que viene de procesos de guerra, que si los militares no se sientan en una mesa a dialogar, esos procesos no son válidos. No son válidos. Entonces, esto me parece a mí importantísimo, que los militares lleguen a la mesa a dialogar. Es fundamental, es fundamental. Es decir, qué tan importante también que a la mesa, a La Habana,
lleguen, por ejemplo, los empresarios. Es clave que los empresarios también dialoguen. Las multinacionales que también han hecho tanto daño, que han violado tantos derechos. Es que las multinacionales muchas veces no hablamos de 2 actores armados, de 3 actores armados, pero no hablamos del daño de las multinacionales, que también han producido cantidad de víctimas en este país. Los países que venden las armas, los Estados Unidos, los países ricos, los países capitalistas. Es decir, qué tan interesante que todo el mundo esté dialogando para que sea un proceso de verdad serio, como los procesos del mundo. Y en los procesos del mundo, que he tenido la oportunidad de ir a charlas o conferencias, a eventos, se habla de que todo el mundo tiene que sentarse a la mesa a dialogar para que sean procesos de verdad, procesos de calidad, que no existan más víctimas, por favor, en este país. General, ¿usted por qué ha sido tan crítico de ese viaje de los militares a La Habana? 4 horas, ya sabemos que fue un proceso de 4 horas. Las víctimas duraron 2 días en La Habana, ellos duraron 4 horas. Gracias, León. Yo quisiera de pronto que me permitiera, porque digamos en el ambiente del debate, obviamente por las posiciones, se puede generar un clima en donde tratan de centrarlo a uno, ¿no?, políticamente o ideológicamente. Yo le quiero decir a la señora Nelly, a la señora María Eugenia, a José, con todo aprecio y respeto, yo soy agnóstico partidista. Agnóstico partidista. Yo no creo en este momento en partidos, soy agnóstico partidista. Creo en el libre mercado y creo en la democracia, pero soy agnóstico partidista. O para que ustedes sepan que no tengo ninguna línea, ¿no? Ninguna línea, que soy agnóstico partidista. Considero que tengo lo que se podría llamar pensamiento crítico, militar o policial, por mi condición de 32 años en la fuerza pública. Haciendo esa aclaración y agradeciéndole a ustedes la comprensión, yo pienso que la razón por la cual fueron los militares a La Habana fue la polarización de la campaña electoral. Cuando el hoy vicepresidente Vargas Lleras públicamente hace una denuncia diciendo que se está haciendo proselitismo en la fuerza pública, y lo señala como una apología para favorecer el centro democrático, obviamente la fuerza pública quedó atrapada en la guerra santista uribista. Ahí quedó atrapada la fuerza pública. La fuerza pública, León sabe mejor que yo, desde el 64 como punto de inicio de las FARC, ha permitido que haya procesos electorales y que hayan presidentes en Colombia. Desde el 64 hay presidentes en Colombia. ¿Están comprometidas con crímenes en defenderla? No, pero estoy diciendo de defender que haya presidentes en Colombia. Pero están comprometidas con crímenes a candidatos presidenciales. Y hay presos, y hay condenados. Por eso, su afirmación en ese sentido es un poco relativa. ¿Cuántas veces ha estado preso Iván Márquez? ¿Cuántas veces ha pagado Timochenko? No, pues si está, y no lo va a estar. En el monte no está preso. Y no lo va a estar. Pero es que la fuerza pública, perdóname, pero es que la fuerza pública tenía el deber de protegerlo, de proteger a estos candidatos, así fueran de izquierda. Y por eso va a responder. Y los asesinaron, y está respondiendo. Y nos han perseguido a los que pensamos diferente. También los militares han entrado en ese juego. Por eso van a responder, pero él está diciendo que por qué. La razón por la cual las fuerzas militares van a La Habana es por eso. Esa polarización hizo que el gobierno del presidente Santos sintiera que la fuerza pública realmente estaba en una posición distinta a la que él quería de ese, digamos, clima y ambiente de paz, lo cual me parece equivocado. Esa es la razón, digamos, que hace para que se reconstituya un poco, digamos, como la... Se nos acabó el tiempo. No puede ser. Muy buenas noches para todos los televidentes. Muchas gracias por acompañarnos. Y el próximo lunes otra controversia aquí con los temas del día en Canal Capital, Televisión Más Humana. Activo, digamos, en todo este lapso de lucha en Colombia tan dura y tan dolorosa. Y vamos a hablar, y entonces tenemos acá de invitada a María Eugenia Cruz. Ella es desplazada por la violencia, ya fue desplazada de Cartagena, ha sufrido distintas agresiones y estuvo en La Habana y nos va a acompañar. Gracias, María Eugenia, Gracias, León, por invitarme. Nelly González, que
es la madre del teniente Alfonso Rodríguez, que era comandante de la policía en Toribío. Toribío, Cauca, es un pueblo especial que ha sufrido hostigamientos en estos 3 años, por lo menos 67 hostigamientos, y murió allí en ese puesto de policía en una acción que no era una acción de combate, que era una acción alevosa cuando iba entrando al puesto de policía después de una visita al campo. No, al parque. Al parque. Una reunión. Una reunión. Entonces Nelly, pues ya eso hace mucho tiempo, fue en el 2001, fue después desplazada a Bogotá, y Nelly nos está acompañando, también estuvo en La Habana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, muy formal. Y tenemos José Antequera, hijo de José Antequera, le decíamos nosotros, yo lo conocí, le decíamos Pepe Antequera, le decíamos, yo estaba en la izquierda en ese tiempo, él era un poco mayor que yo, casi de la misma edad, pero era pues un líder muy brillante. Yo no era líder político del nivel de él, pero lo conocí, lo respeté, lo admiré mucho. Y José murió también en un momento duro de la violencia en Colombia, en 1989. Sí. En el aeropuerto. Sobre un punto que es capital para la terminación de este conflicto y a la cual la mesa de conversaciones se está acercando, que es el de la terminación del conflicto. Esa es otra deuda que existe en Colombia, la imposibilidad de que quienes han estado en el terreno de las confrontaciones puedan directamente dialogar. Es también un muy buen mensaje. La paz, nosotros venimos diciendo, al final lo que va a significar es que lo que antes significó guerra, confrontación, silenciamiento, ahora tiene que significar diálogo, tiene que significar argumentos. Lo veo un poco apresurado porque, es decir, primero hay que buscar desescalar bilateralmente el conflicto y ahí sí ambientar un posible cese al fuego. Antes de eso, cuando desde aquí se habla de operaciones ofensivas y la guerrilla actúa como ha actuado, ir ya a negociar, no sé, lo veo un poco prematuro. La subcomisión viajó el pasado jueves a Cuba, ejerciendo un rol no de negociadores, sino de técnicos, para establecer un cronograma de trabajo junto con los jefes negociadores de las FARC, y regresó el viernes en la tarde para rendir informe al presidente Santos. Que quede absolutamente claro, no estamos negociando un cese al fuego ahora. La fuerza pública sigue actuando en todo el territorio nacional. La subcomisión se limita a preparar posibles mecanismos futuros que solo entrarían en vigor en el momento en que lleguemos a un acuerdo final. Es asombroso que la presencia de las Fuerzas Armadas, que es una garantía, se quiera malinterpretar. Oír los consejos de la fuerza pública dignifica a sus miembros. Estamos en La Controversia, transmitiendo en directo desde Canal Capital y hablando sobre La Habana, Puerto El Dorado de Bogotá. Ese día también avaliaron al expresidente Samper. Sí, estaban juntos saludándose justo cuando ocurrió el atentado. Bueno, José creció sin su padre, pero ahora también es un líder social, un líder político que sigue como las huellas de su padre. Muchas gracias, José, por estar. Está joven, como ven. Gracias a ti, un placer estar de nuevo con María Eugenia, con Nelly. Bueno, conocerle creo que es una muy buena oportunidad para que conversemos. El general Jairo Delgado, que es un general retirado de la policía, ha trabajado en inteligencia. Ahora nos hemos encontrado en algunos eventos de estos, en muchos eventos, en temas de análisis de política. Es un conocedor de la fuerza pública y él lo hemos invitado para hablar también de esto que son las víctimas y que son ese encuentro con las víctimas, pero especialmente de la presencia de los militares en La Habana, de los debates que ha suscitado. Antes de empezar con nuestros invitados, hoy va a ser una charla seguramente dolorosa, pero también muy importante para la sociedad bogotana, para los televidentes. Antes de eso vamos a hacer una nota con distintos analistas para que pongamos este encuentro en contexto.
Los diálogos que actualmente se llevan a cabo en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y las FARC, afronta en estos momentos un crucial y polémico episodio. De la agenda establecida, las partes han anunciado hasta ahora acuerdos parciales sobre la política de desarrollo agrario, drogas ilícitas y participación política, 3 de los 5 temas pactados. Al mismo tiempo que el capítulo de víctimas comenzó a discutirse como punto 4 de la agenda y luego de la visita a Cuba de la primera delegación de víctimas del conflicto para reunirse. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Este es un programa de Canal Capital, un programa de su franja de opinión. Transmitimos en directo desde las instalaciones de Canal Capital temas del día, temas de la semana, temas controversiales, temas que tienen que ver con la opinión pública bogotana, pero también con la opinión del país. Hoy vamos a hablar de La Habana, de los acontecimientos de La Habana que han sido bastante importantes, bastante impactantes, bastante movidos en la coyuntura, la visita de las víctimas de la violencia en Colombia, encontrarse con las FARC en este proceso de paz que ya lleva 2 años, que tiene un momento crucial en este encuentro, todo el mundo lo registra así. Este encuentro es fundamental porque es el encuentro de quienes han sufrido la violencia desde el lado civil o incluso desde el lado militar y la gente que ha hecho la guerra en Colombia. El Estado, por supuesto, y los guerrilleros, y también, claro, allí se hizo presente las víctimas de los paramilitares, y hoy vamos a hablar de eso, y vamos a hablar también de la presencia de los militares en La Habana, y para eso tenemos 4 invitados especiales, están muy bien distribuidos, 2 mujeres, 2 hombres, de distintas condiciones, víctimas de la violencia de distintos lados, y un general que participó y fue... Con los jefes negociadores de las FARC, inicia el trabajo de la primera subcomisión que abordará el último punto sustantivo del cronograma de diálogos, es decir, el fin del conflicto. La visita de la Comisión de Víctimas y el significado que tiene esa visita en términos de la solución de un conflicto que es una acción sin precedentes en la historia de los conflictos en el mundo. Nuestra presencia allí tenía que significar un reconocimiento de los crímenes de Estado, de sus consecuencias y de sus implicaciones, en particular de la consecuencia que han tenido los crímenes de Estado con respecto al origen del conflicto, con respecto a su degradación, pero también a lo que ha significado para los movimientos sociales, para los partidos políticos, para la oposición en Colombia, en la imposibilidad que hemos tenido para que realmente se logre una alternancia del poder, para que realmente se logre una consolidación democrática en el país. En el grupo de 10 personas, el gobierno incluyó a 7 oficiales activos, entre los que se encuentran 2 coroneles del ejército, un coronel de la policía, un mayor de la Fuerza Aérea, una teniente de navío de la Armada y un capitán de fragata, encabezados por el general Javier Flores, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. De la subcomisión técnica también hacen parte 3 funcionarios del gobierno, que son Mónica Cifuentes, gerente jurídica del proceso de paz, César Restrepo Flores, director de estudios estratégicos del Ministerio de Defensa, y Alejandro Reyes Lozano, asesor de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. El significado de la presencia de los militares en La Habana significa que eventualmente nos estamos acercando hacia el inicio de la negociación del eventual cese al fuego bilateral. Significa que el gobierno está dispuesto a sacrificar control territorial y control del monopolio de la violencia con el fin de llegar de manera muy rápida a los eventuales acuerdos. Lo que me parece esencial es que por primera vez en el desarrollo de un proceso de conversaciones, militares activos vayan a conversar con la insurgencia de la